Bueno, vamos a iniciar hoy, 28 de septiembre del 2023, este nuevo ciclo de hijos de resurrección, pero el Señor nos hacía entender que lo que tenemos que empezar es a dar pasos en una vida de resurrección, que ya los estamos dando, que cuando ahora vayamos mirando algunas cosas nos vamos a dar cuenta que ya estamos dando esos pasos, viviéndolo. Y eso es muy interesante que lo podamos asumir. El Señor me hacía entender esta palabra que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si el enemigo nos sigue diciendo que nosotros estamos por allá atrás y nosotros no sabemos que ya hicimos unos cuantos pasos, por ahí nos podemos llegar a perder o a sentir derribados porque no conocemos o no sabemos o no estamos totalmente apercibidos de lo que estamos viviendo. Así es que esto, si el Señor reveló esto de la resurrección, yo creo que a todos los que estamos reunidos hoy aquí y los que van a ir escuchando este material, si no se les reveló, se les va a revelar. La palabra dice en Deuteronomio 29, de Dios Jehová son los misterios. Y por ahí la revelación de la resurrección era un misterio, porque la iglesia no lo había todavía, entiendo yo, por lo menos nosotros, no lo teníamos revelado, pero una vez que se rompe el velo, se revela, y una vez que eso es dado a luz, simplemente para la gloria del Señor lo vivimos porque Cristo ya lo conquistó en la cruz. ¿Amén? Así que yo tengo acá un poco de material para compartirles, que les voy a leer. En Efesios 1, del 15 al 23, Pablo les decía, no, el texto no, lo voy a leer. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Acá hay dos elementos claros: fe y amor para con todos los santos. ¿Qué significa? Amor para con mis hermanos, porque ser santo es ser apartado para Dios. ¿Sí? Entonces Pablo les decía eso: qué bueno, estoy muy contento de escuchar que tienen fe y amor para con todos los santos. Dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Iluminados los ojos del corazón, preste atención aquí, los ojos del corazón. La palabra dice que con el corazón se cree para justicia. Por eso es importante tener iluminados los ojos del corazón. Y esto también ha sido algo que el Señor viene revelando, porque uno dice que se activen mis ojos espirituales, y lo que uno piensa en su cabeza natural son estos ojos. Acá yo encontré que se me tienen que abrir los ojos del corazón, porque eso me activa la fe que no pasa por mi cabeza, sino es la fe que me lleva a creer lo que el Padre dice. Yo lo creo porque soy su hija. Dice que se han iluminado los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Pero acá hay otra cosa que se me cayó otro velo, porque cuando se habla de un llamado, en la iglesia tradicional o en la mirada un poco acotada, yo diría, se entendía enseguida qué ministerio vas a desarrollar dentro de un grupo o de una congregación. De acá, cuando yo entendí que la esperanza de su llamamiento es a que yo sea hijo caminando en el poder de la resurrección, hijo que esté sentado con Cristo
en lugares celestiales. Hijo gobernando. Ese es el llamamiento. Sigo. ¿Y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos? Y acá se confirma porque dice, sí, hijos también herederos, dice otra parte de la palabra. Herederos con Cristo. ¿Qué heredamos? Un reino. ¿Sí? El reino de Dios. ¿Y para qué heredamos un reino? Para reinar. ¿Mm? Para eso se hereda. Uno tiene una herencia y esa herencia le pasa a ser parte, y uno es propietario de esa herencia y obviamente la tiene que administrar, la tiene que hacer producir. Si heredamos el reino, nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar, para gobernar. Gloria a Dios. Sigo. ¿Y cuál la inmensurable grandeza? Inmensurable. No se puede medir la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías resucitándolo de los muertos. Pablo quería que todos entendieran esa dimensión, esa magnitud de lo que había sucedido y a lo cual éramos llamados y para lo cual ya habíamos sido escogido, desde antes de la fundación del mundo, como le decía a los efesios. Yo me admiro de Pablo porque él tenía tanta claridad con respecto al proceso de muerte y resurrección. Y él había sido llamado en fue como muy puntual con él, porque él lo impacta el Señor, lo tira del caballo, lo deja ciego, ¿sí? Lo tiene que cuidar a Ananías por 3 días hasta que recupera la vista y se queda él en el desierto, por la zona de Arabia, por 13 años. Y recién viene a Jerusalén. Y por 13 años el Señor le reveló todo lo que luego le escribe en sus cartas. Por eso, amados y amadas, si usted siente que se va quedando solo, en algún momento no se preocupe, porque seguramente el mayor tiempo de revelación va a empezar en la vida. Porque el Señor a veces nos necesita apartar, aislar, ¿sí? Dejar de tener todo ese contexto en el cual a veces nos enredamos, ¿sí? Y nos aparta y nos encierra y empezamos, ay, ¿por qué estoy solo? Bien, es un buen momento de decir, Señor, para que me necesite. Me llamaste, me apartaste, aquí está. ¿Ven? Seguimos un poquito más, estamos leyendo Efesios 1, del 15 al 23. Relevo esto que dice, la fuerza, dice, la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Y acá viene, ¿qué está haciendo Cristo sentado a la diestra del Padre? Dice, lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, esto ya sucedió, esto ya está escrito en pasado. Es importante que esto nosotros lo tengamos claro. Está en pasado. Amén. Entonces, tenemos que ejercer nosotros eso, pero eso pasa por un cambio de nuestra mentalidad. Si Cristo ya lo conquistó, ¿para qué lo conquistó? ¿Solo para Él? Lo conquistó para nosotros. Entonces, nuestra tarea, punto 1, es creer, ¿sí? Pero creer con el corazón. Por eso es tan importante que clamemos para que sean abiertos nuestros ojos del corazón, como decía Pablo. No sé si querías. No quería compartir algo, pero después. Bueno, yo no sé ustedes qué han estado viviendo por ahí, si alguno quiere escribir en el chat, sería interesante, o después nos manda por el privado. Sí, comparto sí, algo. sí. En el Salmo 34, 6 y 7,
dice: este pobre clamó y Jehová lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo este salmo que el Señor me daba justamente para este inicio, tiene que ver con el temor de Yahweh, el temor a Dios, pero un temor reverente, no un temor de miedo y de pánico. Y el Señor lo que hace es sacarlo de la angustia en todo momento. Da palabra como angustia, da palabra como, digamos, todo lo que tiene que ver con problemas de sentir miedo, sentir pánico, sentir que hay cosas que no están resueltas. Entonces, el Señor me hacía ver esto. La vida del reino es una vida plena. Y recién me hacía entender que plenitud significa tener la gloria y estar dentro de esa gloria. Ahora, ¿qué pasa? No siempre estamos así. Entonces hay momentos, hay circunstancias que nos sacan de esa vida plena. Y dejamos de ser plenos para enfocarnos en las cosas que nos da el mundo y que no es justamente del reino, sino las cosas del mundo. Y el Señor dice, en el 34, ahí que leíamos, 8, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces, y los defiende. Y que el temor me hace entender en todo este salmo, que el temor a lo que me puede suceder, a las cosas, incluso dice que no nos va a faltar nada cuando nosotros nos alineamos con Él. Y esas cosas son las que nos alejan y nos sacan de esta posición que Cristo ya conquistó para nosotros. Entonces, el temor tiene que ser algo que tiene que salir en este momento de usted. No importa la situación que esté atravesando, yo tengo que estar pleno en él. Y eso es una constante. Entonces tenemos que aprender a vivir en esta dimensión. Sí, por eso el Señor porque el primer pensamiento mío fue poner como título viviendo en la resurrección. Entonces, el Señor me orientó a que no, a que yo voy a vivir, pero hay pasos que yo, un poco para que yo no me sienta tan, a ver, ¿cómo diría? Ay, qué necio, ¿cómo no entro en esta dimensión si ya Cristo la conquistó? Yo ya sé, es como que la parte teórica la tengo clara, pero la parte práctica es la que nos juega en contra. Y entonces como que el Señor me hizo que hagamos este ejercicio previo, digamos, del caminar en el poder de la resurrección. El poder descansar sabiendo que el Padre nos va a ir llevando, nos va a ir sacando de este sistema, porque hasta cuando recién Juan decía, nos alineamos, y yo por tiempo largo me alineé, hasta hacía un ejercicio, alineo mi cuerpo, y alineo, pero siempre salía de mí. Lo que el Señor quiere ahora, y en esto del temor de Jehová, tiene que ver con que se nos tiene que revelar ese Jehová, que yo ahora le voy a leer en Apocalipsis, porque es lo que el Señor me hizo entender. Porque si el Jehová, el Dios Padre que envía a Jesús y lo hace transitar en la tierra como un hombre más, tiene que ver con ese Dios hecho hombre que me salva y que me hace entender que yo tengo acceso a la salvación, porque si como camina en esa comunión con el Padre, yo lo puedo hacer. Pero el otro, el Cristo que resucita, que se quedó 40 días haciéndole entender a sus hijos cómo era esa nueva
dimensión y cómo era el que ellos tenían que caminar, no es que a ellos en los 40 días quedaron listos, perfecto, y ahora ya la sabemos y ya estamos viviendo la resurrección. No, no fue así. Y en todo este proceso, cuando el Señor me empezó a hablar a mí de esta nueva dimensión y de vivir en el Espíritu, una de las cosas que el Señor me dijo, tenés que leer las 3 cartas de Pedro. Yo creo que lo he compartido con el grupo, y resulta que yo a la mañana siguiente vi, la Biblia tiene 2 cartas de Pedro. Y digo, si el Señor me dijo 3, tiene que haber una tercera, y la busqué, y una carta de Pedro a Felipe. Y esa carta de Pedro a Felipe empieza diciéndole, Pedro le escribe a Felipe, porque Felipe no estaba con ellos, les dice, no, le dice, ¿querés venir con nosotros? Porque nos vamos a reunir ahí donde siempre nos juntábamos con el maestro. Era en el Monte de los Olivos. Era después que Cristo ya había resucitado, ya había ascendido, ya había venido el Espíritu Santo. Ya había sucedido el Pentecostés. Pero ellos se dispersaron. ¿Por qué? Y porque los empezaron a perseguir. Si a Cristo lo crucificaron, a los discípulos, bueno, y a todo lo que se decían cristianos, porque el Imperio Romano lo que quería era exterminarlos. O sea, la circunstancia natural era totalmente adversa. Ellos habían pasado 40 días con Jesús resucitado, y habían vivido con él, habían entendido de alguna forma, creo yo, su espíritu, esa dimensión, habían estado entre los 120 que les impactó por primera vez la llenura del Espíritu Santo, pero luego quedaron en este mundo, quedaron en el sistema. Entonces Pedro le dice a Felipe, y Felipe dice, sí, vino contento. Y se presentan al Padre, ellos, así como hoy que orábamos al principio, en esta dimensión de la unidad. Y es muy tremenda esa carta, si usted la puede buscar, después la googlea, se llama Carta de Pedro a Felipe, y habla algunas palabras difíciles, pero después yo más adelante, en el otro encuentro, les voy a compartir lo que encontré. En realidad lo que está diciendo Pedro es, ¿por qué nos están derrotando estas potestades? Y se les presenta a Jesús ya resucitado, pero en una gloria poderosísima, y les dice, yo ya se los había dicho, pero parece que se olvidaron, así que se los voy a decir de nuevo. Eso a mí, esa carta me ayudó muchísimo a leerlo. Me ayudó leerla para entender que a veces nosotros, entendiendo la resurrección, sabiendo que Cristo nos salvó, sabiendo que Cristo resucitó y derrotó a Satanás, al infierno, a la muerte, caemos como presos de algunas circunstancias. Les pasó a ellos, nos va a pasar a nosotros. Y eso no quiere decir que somos un fracaso, que no podemos o que algo está pasando mal. ¿Sí? Son pasos hasta que logramos vivir en la plenitud. Juan decía recién, la plenitud es la gloria. Y claro que es la gloria, es estar completos en el Padre. Por eso cuando oraba al principio, el Señor me hacía entender la dimensión a la cual Él nos quiere transportar es dentro de Él, como si estuviésemos en el vientre del Padre. Porque ahí estamos completos, plenos. Esa era la gloria que teníamos antes de venir a la tierra. La palabra dice en Juan 17, cuando Jesús ya estaba sabiendo todo lo que se venía, es la oración cuando Él va y le dice, y le pide al Padre por los que quedan, y le dice, papá, glorifícame con la gloria que yo tenía antes de venir a la tierra, porque ya cumplí con lo que tenía que hacer. Y que no había ido a la cruz todavía, o sea, pero él ya en su sustancia espiritual sabía que había cumplido. Eso también es importante que uno lo entienda, porque ¿sabe qué? Si nosotros ya aceptamos este pacto con nuestro papá, con nuestro Padre Celestial, de decir, Señor, yo renuncio
al sistema de este mundo. Yo me alineo contigo, yo quiero ser una contigo. Y yo acepto el que Cristo pagó alto precio por mí. Y acepto que yo ya no puedo hacer nada porque Él lo hizo todo. Ese pacto es tremendamente poderoso. Nos saca el peso de Babilonia, nos saca el peso de la religión, porque ¿qué dijo la religión? Tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que hacer? No quiere decir que yo no ore, no ayune o no haga, pero yo ya no lo hago para ganarme un favor de Dios. Ya lo hago en gratitud, ya lo hago porque mi sustancia lo tiene incorporado. Esos tiempos de apartarme con Él, que yo estoy convencida que de ahora en más el Señor los va a empezar a llamar a estar a solas con Él, porque nos quiere instruir. Entonces esos tiempos son deleitosos. El Señor lo va a llamar en cualquier momento, va a estar capaz de mirando la mejor película, el Señor va a decir, no, para un poquito, quiero estar con vos. No va a costar nada apagar el televisor en ese mismo instante, Él con Él. Y tal vez nos dé un tips, un secreto. Porque ¿qué quiere? Entrenarnos para vivir en la resurrección. Mire, le voy a leer lo que le pasó a Juan. Vieron que Juan se va a Patmos, no es que se va de paseo, lo llevan por eso, lo exilian ahí, ¿sí? Solo. Y en esa soledad, y volvemos a lo mismo, a veces, porque Juan se podía haber quedado diciendo, ay, ahora me trajeron preso acá, ¿qué voy a hacer? En esta isla no hay nada, me voy a morir de hambre, y yo tanto que le serví al Señor, y fui su discípulo amado, y tenía un montón de razones para quejarse, para sentirse mal, para sentirse triste, para sentirse abandonado. En cambio, él empieza la palabra en lo que les baja en la revelación más tremenda, el Apocalipsis. Él dice, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, así empieza Apocalipsis. Bien, en el capítulo 1, versículo 13 al 18 le voy a compartir, porque tiene que ver con este Jesucristo vencedor. Por eso entiendo el temor de Jehová, el temor de Dios, porque nosotros, al no entender todavía la dimensión del Cristo resucitado, nos queda la imagen del Jesús que anduvo en Israel y sanó y multiplicó, parece precioso Jesús. Pero mire esto, y en medio de los 7 candeleros, Apocalipsis 1, 13 al 18, vi a uno semejante, dice Juan, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes a bronce bruñido, como en un horno encendido. Sus pies semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Imagínense eso. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto. Pero he aquí vivo por siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Mire qué tremendo. Ese es el resucitado. Ese es el que está sentado a la diestra del Padre. Y ese es el que nos invita a subir.
Y ese es el que nos va a entrenar, porque dice la Biblia, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese poderoso, ese que tiene estas características impresionantes, es el que nos quiere entrenar para que vivamos cada vez más arriba y acá abajo. Que seamos cabeza y no cola. Que hay circunstancias y el enemigo va a generar una otra. Y eso no quiere decir que siempre vamos a ser infalibles y que nos va a salir todo perfecto, no. Pero yo le garantizo que va a salir de las situaciones adversas rapidísimo, rapidísimo. Y cada vez que venga una, se va a dar cuenta para qué el Señor permitió eso. ¿Qué ganó usted habiendo atravesado esas circunstancias? Pero eso es cuando yo decido, ¿sí?, que se abran los ojos de mi corazón y ya no esté yo tanto mirando las circunstancias, ¿sí? Se abran los oídos de mi corazón para que yo no escuche con esto y cualquier voz me distraiga y entonces me desespero porque escucho las voces incorrectas. De eso se trata este caminar en el poder de la resurrección, porque el poder que resucitó a Cristo es el poder del Padre. Y es ese mismo poder que nos resucitó a nosotros, es ese mismo poder que nos va a ir llevando a la dimensión del Padre, a vivir en Él, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque las circunstancias en este sistema son adversas, no hay mucho que decir, ni grandes inventos para encontrar que no es así. Tal vez se pongan mucho peor. A los discípulos se le complicó y mucho. Pero ellos ya entendieron la resurrección. El Señor se quedó explicándoles, haciéndoles vivir instancias de resurrección. Y aún así, yo mirando esto me daba cuenta que no le fue fácil de entrar, pero que cuando lo fueron entendiendo, porque cuando termina esa carta de Pedro, dice que ellos quedaron llenos cuando se les presentó Jesús en su gloria. Por eso yo le decía, el Señor me está llevando a estos entrenamientos y sé que ayer yo le decía un rato que me quedé sola y me pone muy feliz cuando logro, porque no es que hace tanto, es que lo estoy entendiendo. Yo decía, Señor, yo sé que me vas a ir revelando de tal manera que no quede desmayada por aquí. Y eso mismo le va a hacer a cada uno, amén, porque Él nos ama. El poder que resucitó a Cristo entre los muertos es un poder impresionante, pero es el amor, básicamente es el poder del amor. Entonces no viene para destruir, sino nos viene para levantarnos, nos viene para fortalecernos, viene para impulsarnos, viene para hacernos ir cada vez más arriba. Esa es su voluntad, eso es lo que él quiere. El Señor me ha estado trayendo algunas revelaciones con respecto a la necesidad de posicionarnos, a los que vamos entendiendo un poco más, posicionarnos, fortalecernos, porque las multitudes andan como ovejas que no tienen pasto. Y una iglesia que no entiende este poder de, como dice acá, las llaves del infierno y de la muerte las tiene Cristo, pero dice que se las dio a la iglesia, lo leímos, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es su cuerpo, la iglesia. Entonces nosotros cuando entramos en esta dimensión del Padre, que estamos como dentro de Él, ahí somos su cuerpo. Y ahí, cuando Él sabe que ya no nos vamos a corromper, porque vamos a elegirlo a Él por sobre todas las cosas, no vamos a elegir a ver si me nombran, si no me nombran, si me ponen un cargo, No, eso se nos borra de la cabeza.
entramos en Él y entonces sí, estamos habilitados para ser pastores. Y no tiene nada que ver con que seas el pastor de una iglesia, porque somos nosotros la iglesia. Pero dice que las multitudes andan como ovejas que no tienen pastor. Ay, no, yo no creo que necesitemos hablarlo demasiado. 99% de las personas andan a la deriva, no tienen rumbo. Y nosotros necesitamos estar tan sanos, tan plenos, tan en Él, en Cristo y Cristo en nosotros, para que amemos como amó Cristo. ¿De qué manera? Hasta el final. Y sé que esa va a ser la demanda, ya lo es la demanda, pero yo no puedo ir a querer restaurar a un herido si yo tengo un tajo acá y otro por acá. Me voy a quedar junto con él y vamos a llorar juntos. Y a la primera de cambio voy a estar peor, más herida. Entonces, es como que el Señor en su eternidad no está desesperado, pero ya es urgente. Por eso esta iglesia que Él está forjando, que es una iglesia que no anda buscando un cargo, un templo, una institución, no. Anda buscando al Padre, anda buscando el vientre del Padre para entrar allí y encontrar todos los tesoros escondidos y poderlos administrar. Y entonces, en este entrenamiento de ir creciendo en el espíritu, el Señor me hace entender eso. Capaz que en 10 minutos sucede, me lleva a una dimensión del espíritu, que yo ore por tal cosa puntual, y eso se resolvió. Como fueron abiertos los ojos de mi corazón, los oídos de mi corazón, yo ya no lo miro. A ver, ¿sucedió o no sucedió? Oro por una persona, después pregunto, ¿se sanó o no se sanó? Mándenme un mensajito. No, nada que ver, no es así. Yo ya lo oré. Yo no lo oré porque se me dio la gana o porque me dio pena. Yo lo declaré porque fui al vientre del Padre. El Padre me impregnó de esa sustancia, declaro lo que Él dice y punto, y sigo marchando. Eso es, hacia eso es a donde nos está llevando. Por lo tanto, no nos desesperemos si no nos salen las cosas de entrada. Es muy impresionante entender esto. ¿Sí? Pablo decía esto: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Este es el punto. No es mi análisis, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo que es, porque venimos de una escuela de que esto está bien y esto está mal. Eso nos enseñaron. Separo lo bueno de lo malo. ¿Yo quién soy? Somos rápidos para juzgar y estuvo mal que lo mataran a Jesús. Es una injusticia, ¿sí? Pero en el reino la justicia se vive distinto. No teniendo mi propia justicia, decía Pablo, porque nuestra propia justicia es por la ley, ya sea la ley del sistema o la ley de una iglesia o la ley de una institución. La justicia, dice, es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección, decía Pablo. Quería conocer la justicia de Dios y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto de un padecimiento a uno le preocupa y lo asusta y lo pone desesperado. ¿Cómo es que tengo que padecer? Yo no sé si Dios quiere ahora que padezcamos. También lo estaba charlando yo con él, porque uno mira los padecimientos de los discípulos en el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Bueno, a todos los mataron, salvo Juan, que creo que fue el único que no mataron. Y uno dice, wow, y entonces nosotros también. Y punto.
que cuando uno entiende esto, dice la palabra, para mí morir es ganancia, y empieza a suceder, mi hermano, yo sé que a ustedes les pasa lo mismo, que ya la muerte no es trascendente. Y el enemigo, cuando él se da cuenta que los hijos de Dios le pierden el miedo a la muerte, él está totalmente derrotado. Y entonces pierde la batalla con nosotros. Y entonces entramos a vivir la verdad de Cristo en su plenitud y vivimos. Vivimos en el eterno hoy. Mañana es hoy. No estamos afanados en qué va a pasar el mes que viene, ¿no? Hoy vivo. Y eso es tremendamente glorioso. Colosenses 3, bueno, era lo que yo les decía, nuestra vida está escondida en Dios. Si fuiste resucitado, dice 3, del 1 al 5, si fuiste resucitado juntamente con el Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí lo decía en Apocalipsis, en esa dimensión de autoridad, de poder, de gobierno. ¿Sí? Porque si no, yo no sé usted, pero yo cuando esta palabra leí está sentado, entonces me imaginaba a Jesús sentado en un sillón precioso. No, hermanos, está gobernando, es una autoridad impresionante. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto. Gloria a Dios, todos ya morimos. Si no, no estaríamos buscando al Padre cada día. Y dice, vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, que eso es lo que está sucediendo para su gloria, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Era como decía Juan, ¿sí? Esa plenitud es la gloria. Cuando yo entiendo esta forma, yo tengo 20 circunstancias difíciles, y no me pongo a pensar, ¿cómo lo resuelvo? Yo voy al Padre, y Él me dice, hace esto, y se resuelve. No sé si se resuelve a mi manera, ¿sí? No sé si se resuelve mañana, el día que yo quería. Eso no es mi problema. Ya está. Haced morir lo terrenal en vuestros miembros. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Si se nos empieza a salir alguna cosa carnal, la tenemos que hacer morir para que suceda la resurrección en esa área. 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y esto es bueno, hermano, anótese esto, 2 Corintios 5:16. Yo me comprometo en el nombre de Jesús, de aquí en adelante no voy a conocer a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, decía Pablo, ya no lo conocemos así. Esa mentalidad de ese Jesús maravillosamente glorioso, precioso, cerró el ciclo cuando muere y resucita, resucita en poder, resucita en el poder de la resurrección del Padre. Y ese se nos tiene que manifestar, ese se nos tiene que revelar para que entonces nosotros seamos manifestados con Él en gloria, porque si no vivimos esperando que Él haga lo que nosotros tenemos que manifestar. No es que tenemos que hacer, no, manifestar. Y es interesante esto que dice que a nadie conocemos según la carne. Es decir, si no lo conozco según la carne, lo conozco según el Espíritu. Entonces, la medida de justicia es la medida que viene desde el cielo y no es una medida de la carne. Por ahí es más difícil para las personas que siguen trabajando. Yo estoy jubilada y lo menciono y le doy la gloria a Dios. Pero si usted está trabajando todos los días, y lo veo a Juan que todos los días trabaja con personas y con circunstancias y ayuda a resolver problemas, si se para acá, va a tener otra autoridad de manejo en las relaciones interpersonales. Porque, ¿qué me remite a decir esto? A nadie conozco según la carne. No lo miro con mis ojos naturales. No lo juzgo por las apariencias. Me meto con el Señor y Señor, ¿cómo es esta persona? ¿Qué problema tiene? Capaz que es una de las ovejas que anda como esas de la multitud que no tienen pastor. ¿Qué necesito? Pastorearlo como Dios lo hace. No es que lo meto a mi iglesia y ven, mi hermano, que te voy a orar.
¿Qué tengo que hacer? Le pregunto al Señor, porque desde la resurrección son diferentes los abordajes. Bueno, sigo. Entonces, a nadie según la carne. Ya la medida de andar juzgando así no existe más. Tenemos que borrar eso. Aún si a Cristo lo conocimos, ya no lo conocemos así. ¿Entienden? Se nos tiene que revelar el resucitado del Apocalipsis. De modo que si alguno está en Cristo, estamos todos, ¿qué dice? Somos nuevas criaturas. Cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es importante esto, ¿no? De juzgar en el sentido, si lo veo espiritualmente, tal vez una persona que no congrega, que se supone que está haciendo un montón de cosas que a nuestro punto de vista no corresponde, lo estamos juzgando desde la carne. Pero ahí dice, si esa persona está en Cristo y yo espiritualmente lo veo en Cristo, nueva criatura es. Porque a veces lo aplicamos a nosotros. Nací de nuevo, nací de nuevo. ¿Quién dijo que naciste de nuevo? Es decir, ¿estás en Cristo o crees en Cristo y haces la vida como vos querés? Entonces, estar en Cristo es estar sumergido en Él y, digamos, escucharlo primero. Tener esa relación para decir, soy nueva criatura, ahora vivo en función de Cristo. Empoderado sabiendo lo que él conquistó y en la misma posición que él está. Por ahí hay un cambio yo acá anoté, puse así como cierre y ya es como que vamos a ir cerrando. El primer conflicto que tenemos es con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, dejamos de mirar a los otros. ¿Qué le pasa al otro? No, ¿qué me pasa a mí? Entonces, si algo me pasa, si algo me hace ruido, si algo, yo me tengo que empezar a preguntar, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Sí? Yo decido que esto muera. Porque entonces muere y yo resucito. Y cuando resucito, estoy en un nuevo nivel, en una nueva dimensión, en la dimensión de la resurrección. No en este sistema, en Cristo, arriba, ¿sí? Y anoté 6 cosas que tienen que ser como principios, que se nos tienen que revelar, ¿sí? No es una cosa mental, no es que anoto y ya lo tengo, se me revela, yo lo tengo que pedir al Padre que eso me lo revele completamente. Punto 1, puse cambio de mentalidad, ¿sí? Obviamente yo voy dando cuenta, el Señor le va a revelar si está usando el lenguaje correcto, eso es lo que me ha hablado a mí. Esas palabras me ha dicho varias veces, algunas, y yo las voy eliminando de mi vocabulario. Esas no son palabras mías, no son de mi reino. La queja no es de mi reino, el juzgar a los demás no es de mi reino, ¿sí? El estar preocupado por las circunstancias no es de mi reino. Entonces ese cambio de mentalidad tiene un cambio de lenguaje, un cambio de pensamiento, un cambio de estilo de vida, un cambio de hábitos. Punto 1, entonces cambio de mentalidad, porque como yo pienso, así vivo y así soy. Se rompen los imposibles. Segundo, que se me tiene que revelar la paternidad. Esto es crucial. Si no se le reveló, hermano, usted métase y no pare hasta que se le revele la paternidad. Que Dios Padre se le revele. Tercero, la cruz. Se me tiene que revelar la cruz, lo que allí pagó Cristo por mí, para que yo ya no ande endeudado. Y eso es muy tremendo. Cristo pagó el precio pero yo era culpable, yo era pecador, yo estaba muerto en delitos y pecados. Cuando la cruz se me revela en todo el significado, ¿sabe que lo primero que se me van es las ganas de juzgar a los demás? Porque yo me doy cuenta de cuánto le costé al Padre. Entonces ya nunca más menosprecio mi salvación y sí anhelo la salvación de los demás, porque el precio fue para todos. Entonces, no dejo que cualquiera menosprecie la sangre de Cristo, porque sí. Cuarto, se nos tiene que revelar la muerte de Cristo. ¿Por qué puse eso?
Porque el Señor me ha hablado de esto muy fuerte en estos tiempos. Dice la palabra que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 concuerdan y los 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, dice la palabra, y también los 3 concuerdan. Son la sangre, el agua y el Espíritu Santo. Entonces el Señor me hace entender que cuando Él finalmente lo matan físicamente, derrama toda su sangre, y su sangre va a la tierra, se derrama por todos lados, ¿sí? Pero es su sangre, es el ADN del Padre que engendró al Hijo. Entonces esa sangre está en la tierra, su sangre tiene un poder impresionante, es un poder redentivo, es un poder que pagó, de precio pagado. Y su agua, ahí cierro, eso fue tremendo también, que me reveló, porque cuando yo pensaba en el agua, pensaba en el H2O, el agua de los, ¿sí? Del bautismo, el agua como un elemento celestial aquí en la tierra. Pero el Señor me hizo entender el agua suya, que dice que le cortaron con una lanza en su costado y todo el agua también cayó. Su agua. Y esa es el agua del testimonio. Y obviamente, es la sagrada, ¿verdad? Sí. Cuando un matrimonio tiene un bebé, ese bebé tiene sangre y la sangre se caracteriza por el ADN muy similar a lo de los padres. Es decir, que la sangre del hijo es casi la sangre del padre. Pero en Jesús seguro se vio que la sangre del hijo era la sangre del padre. Las mismas características. Y esa sangre es la que se derrama. Entonces, que se le revele ahí. Hay justo no estaba Roxy, pero ella decía que el Señor le reveló en la muerte, o sea, cuando entró a la revelación de la muerte, de la crucifixión, de ese proceso, el Señor le hizo mostrar que Él la había llevado a ella ahí a la cruz, pero ella estaba totalmente sana, totalmente libre y en un empoderamiento tremendo de poder ver de arriba la maldad, pero sin acusar, porque el Señor le dijo, no, perdónalo, no tienen idea, no saben lo que están haciendo. Entonces, en esta revelación pueden aparecer lo que el Señor le quiera mostrar a cada uno. Y el segundo elemento, que es el agua, el espíritu obviamente, el agua es el agua contenida en él, es agua celestial, es agua del cielo que bajó. Y yo tenía una visión cuando empezamos, y era que había una capita de agua, y no sabía por qué, pero esa agua le llegaba a cada uno de ustedes hasta los tobillos, y el Señor estaba limpiando todo rastro de polvo, todo rastro de barro, todo lo que uno ha pisado y ha andado. El Señor estaba trabajando con cada uno de ustedes. Bien, entonces llevábamos cambio de mentalidad, paternidad, cruz, muerte, resurrección, obviamente, ¿sí? Como punto 5. Revelación de la resurrección. Esta es una enseñanza del Padre que necesitamos tener la revelación para este nuevo nacimiento por el Espíritu. Y cuando Él nos revela esto, es como cuando es como ser dado a luz, pero por el Espíritu. Nos revela de que fuimos engendrados por el Espíritu. La palabra lo dice en Juan 3, creería, dice, no por voluntad de sangre ni de voluntad de hombre, sino por la voluntad del Padre. Esa es la revelación de la resurrección. Que Él nos hace entender que somos nacidos, fuimos engendrados por el Espíritu. Y finalmente, el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, para no hablarle así como algo así como ambiguo, sino esa persona, ese que me acompaña, ese que me empodera, ese que me cubre, ese que me guía, ese que no solo me guía a mí, sino lo guía al otro también, a este lo convence de pecado, el Espíritu Santo.
el Espíritu del Padre en nosotros. Esos 6, digamos, puntos claves para poder ir creciendo en esta revelación y en este caminar de resurrección. Así que bueno, con esto cerramos este primer taller. Vamos a estar teniendo cada 15 días, así es que será entonces hasta la próxima. Un abrazo muy grande a todos y gracias.